buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Hoy es lunes 17 de enero de 2022, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 37 minutos. Un saludo a todas y todos los que nos sintonizan a través de Facebook Live en este momento. A través de varias páginas, pero empezando por Primerísima Nicaragua y por Soy Sandinista. Veis que se hizo Carlos Amador, ¿verdad? ¿Cuánto hace ya? Más de un año, ¿verdad? Como 14 meses. Sí, más o menos. 14 meses esperando que nos ayude. Está bueno, así es la vida. Dos cumpleañeros, hoy está cumpliendo ya 53 años el arquitecto Marlon Murillo. Felicidades. Y estuvo de cumpleaños la semana pasada, según me dijo el arquitecto Murillo, la compañera Marta Berroterán, colega periodista. Felicidades a Marta y felicidades a Marlon. Hoy vamos a dar una ojeada, una repasada a Carlos Fonseca sobre la militancia y a reflexionar a la luz de sus ideas sobre lo que hoy vivimos. Pero antes hay que decir varias cosas. Hombre, qué barbaridad, como usted el queso de Cargo. Y es que todo el queso se va para El Salvador. Y aquí nos dejan en la PC. Los salvadoreños vienen y compran por adelantado, además, como los frijoles. Por los frijoles hay suficiente cosecha y ahorita va a salir aparte también. Pero en queso no. Está carísimo. Menos mal que ayer bajó el gas propano, 30 pesitos. Bajó también las dos modalidades de gasolina, aunque subió un poquito el diésel, un poquito, sí, pero subió. O sea que ya a partir de ayer ya no quedan congelados los precios del combustible, ya comienza de nuevo la dinámica del libre mercado. Recuerden que los precios del combustible los fijan la UNO y la Puma. Nada tenemos que ver en eso desde el gobierno. Bueno, pero sabes que le estaba echando coco yo, barbaridad. En todas partes de Europa, de los países desarrollados, algunos de América Latina, que se la dan ellos de desarrollados como Costa Rica, hay un gran descontento de un segmento de la población por dos razones. Primero, porque han impuesto la vacuna, es obligatoria. Si no, para todo el mundo, en la mayoría de estos países la exigen, el carnet de la vacuna la exigen para acudir a eventos públicos, por ejemplo, o para usar el transporte colectivo o el transporte aéreo, por ejemplo. En Costa Rica estaba viendo que solo ayer la policía anduvo ahí quebrando más de 20 fiestas que le llaman clandestinas, fiestas públicas. Yo me pregunto entonces, si aquí en Nicaragua hubiéramos hecho eso, y nosotros vivimos en dictadura, dicen, ¿no?
Por eso agradezco cada vez más, ¿verdad?, vivir en un país como Nicaragua, con toda la libertad que aquí tenemos. Y fíjense, libremente el 80%, y eso es estadística corroborada, certificada por autoridades internacionales de la salud, 80% de la población ya se vacunó, por lo menos una dosis, más o menos como el 45%, un poco más, ya lleva las 2 dosis, y hay como un 20% que lleva 3. Voluntario. Aquí no hay necesidad de hacer una ley ni obligar a nadie. Voluntario. En cambio, aprueban leyes en otros países para obligar a la gente a que se vaya a vacunar. Y son democracia. Y aquí no hemos confinado. Nunca. Aquí no ha habido una sola decisión de confinamiento. Nunca. Desde que empezó la pandemia en Nicaragua en marzo de 2020. Nunca. Esos países demócratas viven confinando y obligando a la gente a encerrarse cada vez y tanto. ¿Qué hay? Uy, viene tal variante. ¿Qué hay tal variante? Todo el mundo. La pobre gente encerrada. Dicen que por eso ha habido un crecimiento exponencial de 2 enfermedades graves. Una, el suicidio, que no es una enfermedad, más bien es una consecuencia. El suicidio. Y 2, la depresión. Más del 20% de la población en esos países sufre depresión. Sumarle a eso la violencia intrafamiliar que hay ahora, un disparo de todos los incidentes por el confinamiento. Más la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos. Es una atrocidad y verdaderamente te da escozor, ¿no? Ver cómo la policía se ensaña literalmente en vendedores ambulantes. Estaba viendo un video ahí en Argentina, en una playa, porque ahí están en verano, en una playa, un chavalo vendiendo churros. Entonces llegan los inspectores de la alcaldía, creo que era Bariloche, a decomisarle los churros. Entonces la gente lo acuerpó, impidió que se llevara la bandeja, la pana ahí llena de churros, y dijo, por último, dijo, lo vamos a comprar todo. Pero es increíble, pero eso en El Salvador ocurre a cada rato, en Costa Rica, en México ya no se diga. Aquí en Nicaragua, libertad total. Incluso a veces hay abuso de ellos mismos, pero se va controlando. Hombre, pues ese es su medio de vida, si con eso le llevan la comida a sus hijos. Así mismo. ¿Cómo lo vas a reprimir por trabajar? Por buscar la comida. Otro elemento para sentirse contento de vivir en este país, ¿no? Y sumarle a eso que este país tiene una belleza excepcional. Yo no sé, a veces es difícil incluso identificar qué es lo que más te gusta de Nicaragua. Estamos hablando de bellezas naturales, geográficas, pues. Yo creo que en la cima de esos lugares tiene que estar el macizo de Peña Blanca, Dipilto, Corn Island, Laguna Perla, toda la zona entre Matagalpa y La Dalia, los ríos de allá, de Ciuna, es una maravilla. San Nicolás, allá en Estelí. Y por estos rumbos, las playas que te dé la gana. Todo el Pacífico. Y eso en bellezas naturales o pueblo, pueblo lindo, Dipilto. Lindo. El Dipilto Viejo. El Valle de Jalapa, el Valle de Pantasma, el Valle de Sébaco. Tantas cosas lindas que hay en este país, ¿verdad?
si nos quejamos del gusto. Así que ni necesidad de salir fuera de Nicaragua tenemos para conocer lo bonito, ¿verdad? Conozcamos primero el país. Bueno. Pero, bueno, ¿sabes qué? Me estaba acordando, es que el fin de semana me pasé recordando de algunas cosas y me lo encontré y ahí lo pusimos en la web. Un famoso fragmento de un libro del Premio Nobel de Literatura y filósofo Bertrand Russell, británico. Los invito a leerlo. Se llama Elogio a la ociosidad. Pónganle cuidado a eso, porque ahí Bertrand Russell, que es filósofo, matemático, murió casi a los 100 años. Bueno, a ver. Sí, 93 años, allá en el 72. Pero Bertrand Russell, allá, que era un hombre de la aristocracia británica, no era un hombre empobrecido, nunca conoció la pobreza en toda su vida. Pero él plantea ahí el dilema de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y es vigente, eso hace 100 años publicó ese artículo, y es vigente, ¿no? Plantea que, o sea, ¿quién te ha dicho vos que el sentido de la vida es el trabajo? ¿Ah? Y los ricos, para ellos disfrutar del ocio, hacen que los pobres trabajen. Es muy, muy interesante. Entonces vos has visto cómo el gobierno de Daniel ha ido poco a poco restableciendo, o mejor dicho, que restableciendo, propiciando que los empobrecidos también tengan derecho al ocio, al descanso, al entretenimiento, porque nunca lo han gozado. Y poco a poco, claro, en la medida que vos tenés resueltas tus necesidades materiales, podés dedicarte también a descansar, a estudiar, a leer, a cantar, a pasear, a bailar, tantas cosas, ¿no? Pero ¿quién te ha dicho que el sentido de la vida es trabajar de lunes a domingo? Y él te plantea en ese artículo que la solución sería reducir la jornada laboral de todo el mundo. Si ahora se produce suficiente, ¿para qué vas a trabajar 10, 15 horas? Y hay naciones que te trabajan todavía hoy en día, China, por ejemplo, 12, 14 horas diarias, Japón, Corea. Hombre. Pero bueno, antes de entrar al tema de la militancia y las ideas de Carlos Fonseca al respecto, vamos a darle pasadita a esto, a dos cositas. Una, la situación internacional, que en términos verbales y de acciones militares y políticas va increciendo, va todos los días agravándose. Este fin de semana, ayer, pues, la CNN difundió una entrevista con el vocero de la presidencia de Rusia, que se llama Dmitry Peskov, y dijo algunas cosas interesantes. La OTAN no es una paloma de la paz, la estabilidad y la prosperidad. Es un instrumento de confrontación. Cada año se acerca más y más a nuestras fronteras. Peskov recuerda que la OTAN prometió a principios de los años 90, dio garantía que la OTAN no se expandiría hacia el este, y lo incumplió. Desde entonces han agregado como por lo menos media docena de naciones hacia el este a la OTAN. El resultado es que cada vez están más cerca de la frontera de Rusia. Dice, desafortunadamente desde entonces ha comenzado a suceder lo contrario, y la infraestructura militar de la OTAN ha empezado a acercarse cada vez más a las fronteras de Rusia. Hay algún entendimiento entre nosotros, pero en general, en principio, ahora podemos decir que nos mantenemos en caminos diferentes, totalmente diferentes, y eso no es bueno. Eso es inquietante. Dice que hay mucha tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania, que lo que Rusia quiere es
garantías jurídicas, o mejor dicho, garantías por escrito y jurídicamente vinculantes de que la va a parar la OTAN. Ya no más acercarse a Rusia. Y en Ucrania, pues, hay una cosa interesante que apareció este fin de semana. Bueno, antes de eso, dice el portavoz ruso, Dmitry Peskov, hemos visto una invasión gradual de la OTAN en el territorio ucraniano con infraestructura, instructores, suministros de armas defensivas y ofensivas, con personal militar enseñando a los militares ucranianos y así sucesivamente. Por eso es que dice que Rusia dejó a sus tropas en sus posiciones, o sea, a lo largo de toda la frontera con Ucrania. Y lo otro es que dice, hay una información que salió en Yahoo que cita a exagentes de la CIA y exfuncionarios de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. La CIA está supervisando un programa secreto de entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Ucrania que inició en 2015 durante el mandato de Obama. Se amplió durante la presidencia de Trump y se amplió aún más con Joe Biden. Los paramilitares que trabajaron con la CIA empezaron a visitar el este de Ucrania en 2015. Capacitan para prestar asistencia en la recolección de datos de inteligencia, dice un oficial de inteligencia. Otro dice, el entrenamiento específico de las habilidades que mejorarían las tropas ucranianas para poner resistencia a Rusia en caso de una ofensiva de Moscú. El objetivo es entrenar insurgencia y enseñar a los militares ucranianos cómo matar a los rusos. Y así, la CIA. O sea, las cosas están poniéndose color de hormiga. Hay que seguir con atención todo lo que está ocurriendo. Y finalmente este otro tema, ¿verdad? Porque me parece muy importante. Noam Chomsky, que es un reconocido intelectual estadounidense, experto en lingüística y muy crítico con la política exterior norteamericana. Según Noam Chomsky, en una entrevista que le dio a un diario derechista de España, según Noam Chomsky, Estados Unidos vive un golpe blando después de los incidentes del Capitolio del 6 de enero del año pasado, cuando llegaron los partidarios de Donald Trump y ocuparon el Capitolio. Chomsky señaló que aquel fue un intento por derrocar a un gobierno electo. Y Trump lo dijo claramente, las elecciones han sido robadas, vamos al Capitolio. Y miren qué interesante lo que dice Chomsky. Un intento de derribar a un gobierno electo es un golpe de Estado. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Pero Chomsky se lo aplica a Estados Unidos, no se lo aplica a Nicaragua. Cualquier intento de derribar, o un intento, perdón, de derribar a un gobierno electo es un golpe de Estado. Fue un intento violento de golpe de Estado. Y violento. Y ahí no hubo lo que pasó aquí, como explicaba Daniel en el discurso de juramentación del lunes pasado. Ahí no hubo muertos, sí. Algunos de ellos iban armados, sí. Pero aquí habían francotiradores, aquí habían armas de todo tipo, aquí había violencia callejera. Aquí hubo violaciones, asesinatos de policía, asesinatos de civiles, destrucción de instalaciones públicas, desde ambulancias y centros de salud hasta el complejo de oficinas del Estado ahí en León, por ejemplo. Y dicen que no fue golpe de Estado. Está bien. Dice que, según Noam Chomsky, gracias a un grupo de republicanos que rechazó formar parte del golpe de Estado, se evitó que triunfase.
Pero ese propósito, dice Noam Chomsky, ha seguido por un golpe blando que está ocurriendo cada día ante nuestros ojos. Oigan qué importante esto. Según Chomsky, los republicanos planean de forma cuidadosa para que la próxima vez tengan éxito y están asegurándose de que la gente que gestiona las elecciones, es decir, las oficinas electorales que están adscritas a lo que se equivale a la Secretaría de Gobernación de cada estado, tengan poder para anular votos, y están aprobando decenas de leyes para impedir el voto de lo que llaman la gente equivocada, minorías y pobres. Hemos dicho muchas veces, ¿no? La democracia estorba al fascismo, al imperialismo. La democracia nunca ha sido una manera de ser del imperialismo, ni tampoco un propósito. Ha sido un disfraz por lo tanto de forma. La democracia es enemiga del capitalismo. Solo puede haber democracia con un gobierno de orientación socialista o de carácter socialista. Pero nunca un gobierno capitalista va a construir democracia, nunca, jamás. Le llaman caricatura de democracia solamente porque hay elecciones cada cierto tanto, pero solamente si esas elecciones las ganan su fuerza, si no ya no es democracia para ellos. Dice Chomsky, el Partido Republicano ya no es un instituto político, es una fuerza neofascista. Estados Unidos es una sociedad avanzada tecnológicamente y culturalmente, pero es premoderna en otros ámbitos. Aquí creo que se equivoca Chomsky. Culturalmente Estados Unidos está en la prehistoria, pero bueno. Le preguntan a Chomsky si él cree que puede ganar Trump en el 2024 y dice, es muy posible. Tiene una base rabiosa de votos. A los líderes del Partido Republicano, Trump los tiene aterrorizados. Todos corren a lustrarle los zapatos y obtener su bendición. Si triunfan con el actual golpe en marcha, el de controlar y modificar el sistema electoral, pueden ganar. Y Trump es un demagogo efectivo. Ha sabido agitar los venenos que corren bajo la superficie de la sociedad estadounidense y los ha sacado a la superficie. Ahora hay un grupo que lo venera como un Duce II, como Mussolini, el dictador fascista de Italia que se alió a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Elegido por Dios, así lo considera su base, elegido por Dios, entre otra cosa. Esa es la gente que llegó al Capitolio. La democracia estadounidense, dice Chomsky, que no existe para mí, corre un grave peligro. Sobre Biden dice, yo no esperaba mucho, francamente, pero los resultados de los programas nacionales han sido positivos, en buena medida diseñados por Bernie Sanders, que representa el ala más progresista del Partido Demócrata, pero han sido recortados por la oposición y no se ha conseguido casi nada. Ayer reapareció Trump en un meeting. Estaba lleno y realmente te ponen los pelos de punta, hermano. Esa gente lo reverencia. Blanco, alguno y otro latino, pero en general es blanco. 98% de los asistentes, pero devoción, reverencia. Cuando iba asomando ahí era unos alaridos que cualquiera diría que eran los Beatles los que estaban llegando. ¿Qué sé yo qué grupo está de moda ahora? No sé. Cualquiera del grupo. Cualquiera diría que era una estrella de rock. Y era Trump, que iba a decir más de lo mismo. Hagamos grande América, no sé cuánto y no sé qué, la babosadas de siempre para nosotros, pero para ese público lo enardece. Entonces dice Chomsky, ¿verdad? Si gana Trump, lo que vamos a tener es un estado fascista en Estados Unidos. Y vuelvo a decir lo que hemos dicho en otras oportunidades, que no lo decimos nosotros a partir de nuestros análisis, sino más bien a partir de la lectura de expertos estadounidense. Estados Unidos es un polvorín y lo más probable que ocurra es el desprendimiento de uno
y de otro segmento convertirse en repúblicas independientes es lo más probable que ocurra en el corto plazo histórico. Corto plazo histórico puede ser 10 años. Es lo más probable, y cuidado antes, porque las cosas están cada vez más tirantes, el odio racial está creciendo, hay armas en manos de millones, decenas de millones de estadounidenses tienen arsenales en sus casas, y ahí se va a desatar el pandemonium, pues. Ese es el pronóstico de muchísima gente, y yo creo que por ahí va la cosa, pues. Vamos a hacer una pausa, pues, y regresamos con Carlos Fonseca. Son las 7:01. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 6 minutos. Y en ese andar del fin de semana, andar por aquí, andar por allá, en el términos mentales. Recordé, es que estaba recordando, leyendo a Carlos Fonseca y demás, porque Carlos Fonseca es muy duro con la tradición, muy duro, muy. Es lapidario y define muy bien a los traidores. Entonces me acordé hay una canción que en la década de los 70, aquí entre los sandinistas de aquella época, en las universidades y en las células urbanas, tuvo un gran impacto. Porque era una canción que describía de una manera muy poética, pero muy como te dijera yo, muy real, la situación de un país y el optimismo para salir de esa situación, ¿no? Es muy linda. Para mí, del mejor cantautor uruguayo de la historia, pues, Alfredo Zitarrosa, en mi opinión. La canción se llama Adagio en mi país, los invito a buscarla. Es una canción preciosa. Entonces, en esa canción hay un verso que dice: dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Un solo traidor puede con 1000 valientes. Y lo que saben de el arte militar saben que esto es muy cierto. Un solo traidor te puede causar barbaridades. Y yo me acuerdo de los traidores que hemos tenido, bueno, antes del triunfo. Y no es bonito recordar los nombres de los traidores, pero que le costaron la vida a José Benito Escobar, por ejemplo, a Juan de Dios Muñoz, por ejemplo, para citar dos, pero así como eso un montón. O Narciso Cepeda, ¿verdad? En fin, esa canción dice, bueno, la parte final dice: canta mi pueblo una canción de paz. Oigan, esto es muy actual. Canta mi pueblo una canción de paz. Detrás de cada puerta está alerta mi pueblo. Y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros. El futuro lo dirá. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. En mi país de lágrimas y de fusiles brillará un puño y un canto vibrante, yo lo sé. El sol del pueblo arderá, una llama encendida, un gigante nuevamente alumbrando mi tierra que grita: adelante. Adelante. Esa canción que ponía los pelos de punta en aquellos tiempos. Bueno, vamos a tomar pensamientos de Carlos, ideas de Carlos, de varios documentos suyos, ¿verdad? No solamente, hay mucho de Carlos Fonseca, pues hemos escogido de 1, 2,
3, si mal no recuerdo. No, 4 documentos de él. Empecemos con uno que fue escrito o firmado, escrito a lo largo de varias semanas y quizás meses, pero lo firmó el 3 de noviembre de 1975. Se llama Síntesis de algunos problemas actuales. Y fue tomada de una copia mecanografía que, por cierto, la mayor parte de esos documentos fueron robados por alguien que algún día te voy a contar quién. Se los robaron. Todo el archivo del FSLN a lo largo de su cronología histórica, diarios de campaña de algunos héroes, documentos como los de Carlos fueron sustraídos, robados por un personaje que se las da de demócrata. Otro día se los cuento. Bueno, entonces este documento fue editado ya en 1981. Apareció, me estaba recordando Marvin, ayer de apareció este documento y otro, el siguiente, el de Notas de la Montaña, en El Estudiante, que era el órgano oficial del Frente Estudiantil Revolucionario FER. Entonces Carlos Fonseca, ahí vamos a leer algunos planteamientos de él y lo vamos a para que nos ilustren algunas cosas que ahora vivimos. La modestia revolucionaria, dice Carlos. La modestia revolucionaria ha tenido ejemplos relevantes entre los combatientes que han pasado por nuestra fila. Se trata de una cualidad que tiene más importancia de la que a primera vista puede parecer. La modestia facilita, quizás en muchos casos decisivamente, la vida colectiva, la actividad de un conjunto de personas. Precisamente la conciencia colectivista, la conciencia de que es la energía de un conjunto de hombres lo que integra la vanguardia, es imprescindible en el espíritu militante. Ese espíritu colectivista que lo sustenta la modestia debe convertirse en una pasión en el militante revolucionario. La modestia frena la ostentación de los méritos propios y no impide reconocer los méritos ajenos, lo que contribuye grandemente a la fraternal comprensión entre los militantes. Qué importancia enorme la que tiene esta reflexión de Carlos, ¿no? Porque hay muchos oportunistas, que se han lucrado en el frente, han ocupado algunos cargos, han sido un desastre en esos cargos, ya no están en esos cargos y ahora quieren volver. Chama de trompa, y han sido, bueno, desastrosa su gestión. Y ahora se ufanan de ser la mamá de Tarzán. Como eso, muchos ejemplos, ¿no? Pero en la vida militante, qué importante es la modestia, el no sentirse la mamá de Tarzán, no andar diciendo, gracias a mí ocurrió tal cosa, gracias a mí tuvimos éxito en tal otra. Y asumir, hermano, mira, no hay obra individual aquí, es una obra colectiva. Tenemos un líder que nos conduce, que nos dirige, que es Daniel. Tenemos una estructura, un partido que se llama Frente Sandinista, pero entre todos es que llevamos este barco. Pero además, como instrumentos del pueblo, no como que nosotros somos los figurines, sino como instrumentos del pueblo. O sea, aquí yo destaco dos elementos que plantea Carlos. Hay más, pero bueno, dos. Uno es la modestia. No andarse ufanando. Más bien, reconocer los méritos de otros compañeros, de otras compañeras. Uno y dos. Esta es una obra colectiva. Esta no es una obra de individuos, sino es de la fuerza entre todos. Te voy a dar un ejemplo, pues. Ahora hay muchos que están buenos en la crítica, ¿no? Pero cuando los compañeros y las compañeras en el territorio,
Los llegaron a buscar a sus casas para que se sumaran, digamos, a la defensa del voto, o para que se sumaran a las mesas electorales, o para que les acompañaran, les ayudaran en la visita casa por casa. No tenían tiempo. No tenían tiempo. Y además, así, con desdén. Ahora no, ahora quieren ser concejales y alcaldes. Y secretarios políticos. Y hay que reconocer que hay un ejército de compañeras, ejército auténtico de compañeras y compañeros. De esos compañeros y compañeras de secretarios políticos de barrio, de cuadra, de los territorios, que son sumamente abnegados, que con las uñas hacen el trabajo. A veces no tienen ni para una recarga. Y andan buscándosela, rebuscándosela para tener la recarga y comunicarse con el secretario político de la UV, con el del distrito, con quien sea, con la autoridad inmediatamente superior. Y se la rebuscan, no tienen trabajo, no reciben salario del partido, es voluntario. Y ahí ve montones de compañeros así. Y no andan buscando cargo. Trabajan. Tienen un gran compromiso con el frente, con el pueblo, con Daniel. Y creo que a veces nosotros no sabemos reconocer a esos compañeros. Porque es bonito estar así en una computadora, chiqui, y decir, y entonces crear, ¿no? Las cosas deben ser así, las cosas deben ser así, y después yo a mi trabajo. Contacto en el territorio, hermano. Ahora vamos a hablar de eso. Porque dice Carlos Fonseca. Dice, rendimiento de cuadros. En el documento, en el mismo documento. A. Conocimiento de la actividad productiva. Esto evita situaciones en las que el militante solo aporta en función del conocimiento físico, por así decirlo, de las personas, dándose el caso de militantes que no rinden de acuerdo con el sector productivo al que están estrechamente vinculados como trabajadores explotados. Todo esto sin incurrir en una contraposición, sino logrando una combinación entre trabajo conspirativo y militar con el trabajo político. Apliquemos a la realidad actual, hombre. O sea, vos tenés que conocer la actividad en la cual trabajás y conocer a los que con quienes vos laborás, conocerlos en esa misma relación, en la actividad donde vos te ocupás. A ver, por ejemplo, pues, un compañero o una compañera que trabaja, en una zona franca, por ejemplo, o en una finca cafetalera, o en un taller de mecánica, o de conductor de autobús, o de cadete, de taxi, o vendedor de queso, lo que sea. El conocimiento de toda la actividad, de todo el engranaje productivo, lo debes tener. Y además la relación de tus compañeros con esa actividad productiva. Segundo, dice el comandante Carlos, y esto es muy importante, compenetrarse de los intereses concretos del sector popular al que estás vinculado. O sea, dice, que no es suficiente con saber que el sector popular de qué se trata es explotado y oprimido en general, sino conocer detalles fundamentales de la situación particular. O sea, ¿cómo queremos saber la demanda del pueblo, los anhelos del pueblo, las aspiraciones del pueblo, si no conocemos en el sector donde nos movemos esos anhelos, esa demanda, esas necesidades? Eso es lo que nos está planteando el jefe, pues. O sea, no basta con decir que son pobres, no basta. A ver, pero ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué anhelan? ¿Qué necesitan? ¿Qué problemas atraviesan? ¿Cómo podemos ayudar? Eso, el cómo podemos ayudar, qué importante que es eso. O sea, cómo el Frente Sandinista y nosotros los sandistas podemos ayudar. Qué importante, ¿eh? Esa frase la deberíamos de meternos en la jupa, ¿no? Creo yo, pues. ¿Cómo podemos ayudar?
Después dice Carlos, asimilar la experiencia de que son portadoras las propias masas a las que el cuadro está vinculado. Oigan qué lindo esto. La vanguardia revolucionaria no puede proponerse solamente enseñar a las masas populares, sino que al mismo tiempo debe aprender y saber ser discípulo de las masas populares. Esto permite que las formas de lucha y organización no aparezcan enteramente como una invención artificial de la vanguardia, sino que lleven la marca del carácter de nuestro pueblo. Esto es sumamente importante porque a veces nos creemos nosotros que somos más sabios, ¿no? Que sabemos más que la gente. Y llegamos en ese plan, ¿no? Hacemos los actos, nos ponemos en la tarima y decimos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y oídos sordos. No, hermano, si la gente es la que más nos enseña. Te creo un ejemplo. A ver, después del golpe, ¿quién nos sacó adelante? No fue el pueblo de Nicaragua, echando para adelante. Y no hablo solamente de la parte militar, sino hablo de la parte productiva. Fue el pueblo de Nicaragua que se echó a trabajar, que no se arredró, que no se cruzó de brazos, que no se puso a lamentarse ni a llorar, sino que se puso a trabajar. Preguntemos cómo lo hacen. Busquemos ese espíritu, nutrámonos de ese espíritu, pues. Pero a veces nosotros nos equivocamos, pues, y creemos que nosotros somos los que tenemos que enseñar, no, hermano. Nosotros podemos aportar síntesis de las experiencias de otros grupos o históricas, pero no es que nosotros llegamos a dar clases. Digamos, a aprender de la gente. Y dice Carlos, la otra condición del cuadro revolucionario, conocer el estado de ánimo de las masas. ¿Ya? Entonces él propone utilizar cuestionarios o preguntas elaboradas que faciliten la comunicación política con la gente del pueblo que atendemos directamente. Hay que estar atentos a las palabras y hechos espontáneos de las masas. Oigan esto. Atento a las palabras y los hechos espontáneos de las masas. A veces la gente hace cosas naturalmente y hay que estar atentos a eso. A cosas que dice y cosas que hace para aprender. Y a lo mejor generalizar esa experiencia en otros sectores. Y ahora viene un aspecto que para mí es de las mejores cosas que aborda Carlos Fonseca. Bueno, es un atrevimiento decir eso, pero bueno, a mí siempre me ha impactado la manera como Carlos Fonseca aborda lo de la persuasión. Y lo hemos abordado en muchos otros programas y creo que esto es sumamente importante. Dice: el principio de no subestimar a nadie es una regla de oro en el logro de la más completa unidad. El principio de no subestimar a nadie. Dices, aquí habla de la situación coyuntural de aquel momento. Es importante, solo la leo para trasladar en la circunstancia pues, en que él escribe esto. Sin pretender restarle méritos al trabajo de reclutamiento emprendido en los últimos tiempos, no sería malo pensar sobre cuántos elementos no han podido ser atraídos hacia nuestra fila por alguna limitación de nuestro trabajo. O sea, lo que él dice, hemos crecido, sí, pero habría que ponerse a pensar por qué no hemos crecido más. Más o menos lo que dice Carlos. Esto exige que reparemos esa limitación nuestra. Y aquí viene. La política de persuasión por nuestra parte se funda en la infinidad de razones que tenemos a nuestro favor. Pero estas razones no caen por su propio peso. No se hacen evidentes en su totalidad a muchas personas, aunque tengan inquietud revolucionaria. Nuestros cuadros y militantes tienen que cuidarse de no olvidar muchas de esas razones en ningún momento. Y ello nos ayudará a ser más persuasivos. Que lo que está diciendo Carlos no es que
por el hecho de que tengamos un montón de hechos que favorecen nuestra posición, y también hoy en la actualidad es lo mismo, es igual, no por el hecho de que existan todas esas cosas. Por ejemplo, a ver, todo lo que ha hecho el gobierno del Frente Sandinista en estos 15 años, lo que ha encabezado ni la transformación radical que ha habido en Nicaragua en estos 15 años, que está para nosotros es evidente, es elocuente, está a la vista. Hermano, lo que no necesariamente está a la vista para todo el mundo. Y eso lo podemos ver en muchas cosas. El otro día me estaba acordando. A ver, cosas que se hicieron en el año 2007 y en el 2008, que son montones, pero ya están olvidadas. Ya no solo hablemos de racionamiento de energía eléctrica, que eso está más fresco en la memoria de algunos, sino otros hechos, otras acciones, otra obra. ¿Verdad? Entonces, a ver, tenemos un montón de razones, pero eso no significa que todo el mundo las domina. Entonces dice Carlos, nuestros cuadros y militantes tienen que cuidarse de no olvidar muchas de esas razones en ningún momento, y eso nos ayudará a ser más persuasivos. Por supuesto, dicen, no deseamos hacer ridículo y pretender encontrar una fórmula que permita ser militante a cualquiera. Nuestra preocupación es la de no perder influencia por un desperdicio de paciencia. Se trata de no olvidar aquello que cuando se nos agote la paciencia buscaremos más paciencia. Aquí está hablando de la política de reclutamiento, hermano. Dice, aquí se refiere a otra cosa, pero lo quiero releer así como está. Si bien esos microgrupos como tales nada positivo realizan, es mucho el daño que pueden hacer al convertirse en carne de provocación en determinados momentos críticos del accidentado proceso revolucionario. Acuérdense de esta frase cuando veamos determinadas cosas. Mucho el daño que pueden hacer al convertirse en carne de provocación. Sigo con la persuasión, dice Carlos. Naturalmente, dice, que la unidad no es opuesta a la existencia de un auténtico espíritu crítico en nuestra fila. Por el contrario, tal espíritu de crítica constructiva le da consistencia mayor a la unidad y contribuye a su fortalecimiento y continuidad. Hay que entender que una crítica mal entendida que expone a la unidad pierde su sentido revolucionario y adquiere un carácter reaccionario. Es conveniente desarrollar el estilo de persuasión y no de polémica en nuestra forma de emprender la crítica. Darle énfasis a los propios puntos de vista no exige necesariamente adoptar una postura polémica. En la discusión interna, cada uno debería tener presente que lo que conviene a los intereses del movimiento, de la clase y de la nación es convencer y no vencer a la otra parte. Estas son palabras que otros han dicho con motivo de otras situaciones, pero que nosotros pensamos que vienen al caso en lo que estamos apuntando, dice Carlos. Y después la definición de lo que es persuasión. Para mí me enseña mucho, pues. Dice Carlos Fonseca. La persuasión exige tener en cuenta la dosis de razón, por ínfima, por pequeñita que sea, en la opinión que cada uno expresa. ¿Quieres persuadir a alguien de que tu posición es la correcta o de que tu análisis es el correcto? Tenés que tomar en cuenta que la otra persona o las otras personas tienen razón en algo, por muy chiquitito que sea, en algo tienen razón. Tenés que reconocerlo y partir de eso para entonces entregar tus argumentos. Es de una importancia capital para mí en el comportamiento militante. Y recuerden, cuando hay una crítica mal entendida,
que expone a la unidad pierde su sentido revolucionario y adquiere un carácter reaccionario. Queremos hacer crítica dentro del frente y siempre ha habido espacio para eso. Hay dos, en mi opinión, hay dos requisitos previos. En mi opinión, pues, el primero es que la crítica debe ser sobre la base de tu autoridad moral, es decir, vos trabajás, vos das el lomo ahí trabajando por el partido, por sus resultados, sea en el ámbito electoral, en el ámbito organizativo, en el vínculo con la gente, lo que sea, vos tenés que dar el ejemplo. Vos tenés que ser ejemplo. El primer requisito, creo yo, para hacer una crítica eficaz, constructiva. Y el segundo elemento, creo yo, es que la crítica no puede ser solo a partir de tu cabecita, de que vos, lo que a vos se te ocurrió, sino a partir de la experiencia de la gente, de lo que la gente necesita, requiere, propone. La gente en el sentido militante, la gente en el sentido del pueblo. Pues no a partir de que vos amaneciste ese día, tomaste un café y entonces se te ocurrió voy a hacer esta crítica. No, hombre, es a partir, primero que debes tener fuerza moral para plantearla y segundo, que la fuerza moral te la da el trabajo. ¿Verdad? Trabajo en colectivo, trabajo con resultados. Y lo segundo, que debe partir de lo que de la situación, de lo que plantea la gente y no de lo que tu cabecita construye. Esa es mi opinión. ¿Verdad? Este aspecto a veces lo olvidamos. Este que vamos a comentar no es primera vez que lo hacemos. Nada de lo que estamos hablando es primera vez que lo hacemos, pero agrupado sí. Pero este aspecto es de una capital importancia que a veces la perdemos de vista, hermano. Se resume de esta manera: la especial superioridad de la causa de Sandino sobre la causa de Somoza. Ahí se resume. Y el acápite, escrito por Carlos, se llama Nuestra superioridad moral. Es conveniente prestar mayor atención aún a una de las particularidades de la situación concreta en que nos corresponde combatir. Esto se refiere a la descomunal superioridad moral que nos favorece, a la descomunal superioridad de la justeza de la causa que nos toca defender. Es de sobra conocido que en toda sociedad dividida en clases se da una lucha en que la razón está de parte de los explotados, mientras que los explotadores carecen de la razón. Entre la causa que nos toca defender a nosotros y la que le toca defender a la fuerza enemiga, se presenta el contraste entre la alta combatividad de nuestro destacamento y la putrefacción de la fuerza somocista. Es tal la superioridad la que explica que el enemigo, pese a que ha utilizado todos los medios de que ha dispuesto, no ha podido liquidar la fuerza popular en el curso de más de 40 años de represión. Igualmente ha sido incapaz de detener el crecimiento de la fuerza popular con las persecuciones que se intensifican año tras año desde 1956 hasta el año actual y que han tenido particular relieve en Yaule, El Chaparral, El Dorado, Río Poteca, Río San Juan, Río Coco, Río Bucay, Pancasán, Sinica, Boca de Piedra, Las Delicias del Volga, el Barrio El Redentor, Nandaime, El Sauce, etc. Hay que remitirse a esta superioridad moral probada hasta la reiteración previamente para comprender cómo el 27 de diciembre de 1974 una escuadra de 12 compañeros precariamente armados reduce a la impotencia al enemigo somocista que dispone de gran poder económico y de un poder militar que incluye miles de hombres, cañones, tanques, aviones, etc. Traslademos esto a la experiencia actual. Nosotros, en la superioridad moral que nos acompaña, enfrentado a los yanquis, ¿cómo te vas a comparar en poderío militar, económico, internacional, mediático? ¿Cómo vas a comparar este paísito chiquitito
con el poderío del imperialismo yanqui o del imperialismo europeo. Incomparable en términos de fuerza materiales, pero al revés también incomparable en términos de fuerza moral la que tiene el pueblo de Nicaragua en el enfrentamiento con ellos. Y nosotros debemos estar convencidos de nuestra superioridad moral en términos de proyecto, de realidad, de aspiraciones, de objetivos. Nosotros tenemos una superioridad moral enorme sobre todos ellos. La causa de Sandino frente a la causa de Somoza, o la causa de Sandino frente a la causa de los yanquis, del imperialismo. Y la superioridad moral es la que nos da fuerza para resistir y vencer. Porque debemos estar... O sea, la única forma que vos podés entender que siempre salimos derrotando a los yanquis, puede costarnos años a veces, como nos ha costado, pero terminamos venciendo. La única explicación es nuestra fuerza moral. Sabemos que lo que hacemos es por justicia, que nuestra causa es justa, que no es un invento, que partimos de la realidad, y por esa superioridad moral vencemos. O sea, no vencemos sobre la base de correlación de fuerzas materiales, vencemos porque nosotros estamos inspirados por una causa justa. ¿Cómo explicás que Sandino haya vencido a los yanquis? ¿Cómo lo explicás? Por la superioridad moral. ¿Cómo explicás que un puñado de 1.200 militantes, 1.300 militantes del Frente Sandinista hayan encabezado una fuerza guerrillera hasta derrocar a la dictadura de Somoza? ¿Cómo lo explicás? Superioridad moral, la causa. Y eso mismo lo puedes extraer de otras experiencias, la experiencia cubana. ¿Cómo explicás que Fidel con 12 hombres que empezó y en cosa de 5 años estaba derrocando a la dictadura de Batista? ¿Cómo explicar Vietnam enfrentado a la bestialidad, al odio de los yanquis y de los franceses y de los japoneses y de todo imperialismo que se metió a Vietnam? ¿Cómo explicar que siempre lo venció el pueblo vietnamita por su causa, por su superioridad moral? Y tenemos que estar convencidos, entronizarlo eso en nuestro espíritu, en nuestra mente. O sea, eso es parte de nuestro ADN, la superioridad moral. Y nos atenemos a los hechos. La especialidad, lo que dice Carlos, tener presente siempre en nuestra actividad, en la debida medida, la especial superioridad de la causa de Sandino sobre la causa de Somoza, la causa de Sandino sobre la causa de los yanquis. Para mí esto es de capital importancia. En otro documento que se llama Notas sobre la montaña y algunos otros temas, firmado el 8 de octubre de 1976, un mes exacto antes que él cayera en combate, en algún lugar de la cordillera segoviana. Voy a leerle punto 12. Del punto 12 en adelante vamos a escoger algunos. Entonces él está hablando del supuesto atraso que hay en la formación teórica de la militancia de la época de los combatientes, de la época de los guerrilleros de la época. Porque estaba la discusión que había en el frente, que después se expresó en una división en 3 tendencias, y había una corriente que hablaba de debilidad teórica de los cuadros. Y aquí le dan una jupa, le da a Carlos Fonseca, porque es genial como lo explica, dice. Y él admite que hay un atraso en la formación teórica, ¿no? Que tiene que ver con un atraso general de la sociedad. Recordemos que a Sandino se le prohibió y se prohibieron todo tipo de literatura revolucionaria durante la dictadura de Somoza, sobre todo en los primeros 30 años. Y dice Carlos Fonseca: el atraso apuntado en ningún momento debe confundirse con una aridez para el fortalecimiento del movimiento revolucionario. Con todo y atraso, emerge cada día con más fuerza el Frente Sandinista como la primera fuerza política popular y proletaria en Nicaragua. Esto es muy importante. O sea,
con todo y que hay atraso teórico, y lo que es verdad, o sea, y eso ha sido, digamos, una tendencia dentro de nosotros. Tenemos siempre, digamos, vamos rezagados en la formación teórica, académica. Esto es verdad. Pero dice Carlos, oigan esto, paradójicamente dice, el atraso político a la postre canalizó cierto aspecto positivo del militante sandinista, la inclinación a la vinculación viva y práctica con el combate, con acción. O sea, en la medida que, o sea, es verdad, dice, había un atraso, pero eso paradójicamente forzó, ¿verdad?, al militante a la acción, a la vinculación, a la concreta, hermano. Vamos a la concreta. Yo me acuerdo de eso, a la concreta. Eso era típico entre nosotros en aquellos tiempos. No hubo en Nicaragua terreno abonado para el polemismo estéril, a propósito de algunas cosas que hay por ahí, que al fin de cuentas se traduce en un plagio de polémicas ardorosas que fueron razonables en otros contextos históricos. No hubo lugar para jugar infantilmente de bolchevique y menchevique, de trotskista y estalinista. Tardíamente están apareciendo en el país embriones de ese juego, pero este no tiene un origen nicaragüense, nica, digamos. Y habrá que anotar el papel que en la raíz de este embrión desempeña el turismo político, que conduce a la importación mecánica de hábitos propios de otras parcelas latinoamericanas. Esta es una crítica demoledora, mano, a Jaime Willock y todas sus propuestas. Fíjate bien, eso del polemismo y de que mira, que no sé cuánto, y estarse creyendo el cerebro, yo soy un ideólogo y planteo esto y no sé cuánto y no sé qué. Eso tiene raíz en el turismo político, dice Carlos Fonseca. Importación mecánica de hábitos propios de otras parcelas latinoamericanas. Dice Carlos Fonseca en el punto 13, pese a las debilidades y errores que arrastramos, tenemos que decir que el balance logrado en 20 años de reanudación de la decisión de luchar con las armas. Fíjate que aquí, esto me parece, no lo había reflexionado de esta manera. Quiero hacer un paréntesis. Dice Carlos Fonseca, o sea, él ¿cómo te diré? Ubica el origen de la lucha armada en Nicaragua, no en la fundación del Frente Sandinista. Más años antes. Dice Carlos, el balance logrado en 20 años de reanudación de la decisión de luchar con las armas a partir del 21 de septiembre de 1956. Ahí ubica Carlos Fonseca la reanudación de la lucha armada en Nicaragua. Es muy interesante, ¿no? Y tiene toda la razón del mundo. A partir de ese momento hubo un montón de esfuerzos guerrilleros, todos derrotados por la Guardia Somocista, hasta que muchos grupos de chavalos de la época deciden unirse y fundar el Frente Sandinista. Es imposible, dice Carlos, simplificar todo un proceso, pero en aras de la claridad y la brevedad contestamos a la siguiente pregunta. ¿Qué manifiesta mejor que nada el balance positivo alcanzado? Lo manifiesta el acero que tocamos en el militante clandestino urbano y en el militante de la guerrilla rural. El acero militante, ahí se manifiesta, dice, mejor que nada el balance positivo de la lucha del Frente Sandinista, que en ese momento tenía 15 años, o el reinicio de la lucha armada, que ya tenía 20 años. Los grandes revolucionarios han dicho que una revolución vale por su capacidad para difundirse. Y en Nicaragua, a partir del reclutamiento de la primera choza campesina y de la primera casa urbana de seguridad en 1961, ha sido posible levantar
una columna de combatientes de acero que son el pavor de los rufianes adueñados de Nicaragua y la única esperanza de un pueblo sumido largamente en el dolor. El acero de la militancia. Ese es nuestro principal capital. Nada desdeñable, el acero. ¿Qué significa el acero? La convicción, la firmeza, la disciplina, la lealtad, la confianza, el espíritu optimista, el conocimiento de nuestra historia, el amor al pueblo, el acero del militante. 14. Dice Carlos, ¿es suficiente el acero del militante combativo forjado? No, dice. Debemos responder de manera más completa a la pregunta de lo que es posible hacer y de los medios a utilizar a partir de la organización ya forjada. Si no respondemos a esta pregunta, se corre el riesgo de que el acero se rumbre, lo que es igual a lo que expresa cierto compañero en el sentido de que un lugar de vanguardia ganado está expuesto a perderse, de no darse solución a los nuevos problemas que salen a luz en el camino histórico. Esto es una verdad en aquel momento y sigue siendo ahora, hermano. Vos podés perder el cariño de la gente, la influencia de la gente que hoy goza el Frente Sandinista si no resolver los nuevos problemas. Vos no podés vivir de glorias pasadas. Lo hecho está. Hemos hecho en 15 años una transformación radical del país, pero cada vez más aparecen nuevas situaciones que requieren atención, nuevos problemas, nuevas demandas, nuevas necesidades, nuevos anhelos a los cuales tenés que responder y resolver. Lo hecho está. Lo nuevo es lo que tenemos que resolver y enfrentar. A veces se nos olvida. Dice Carlos, cometen un gran error consigo mismo los hermanos que consideran que por el mismo hecho de hacerse toda una cantidad de preguntas, tienen las respectivas respuestas. Queremos decir que esos hermanos se engañan a sí mismos. Es decir, el hecho de que vos tengas un montón de interrogantes, de preguntas, de cuestionamientos, no significa que vos tenés la respuesta. ¿Quién dice? Puede ser que los cuestionamientos, las interrogantes, las preguntas sean legítimas y válidas, como efectivamente lo son, pero no necesariamente es tuya la respuesta, o vos tenés esa respuesta, o la respuesta que vos creés tener no es la correcta. Por eso el esfuerzo colectivo es el que vale. Poder identificar el problema no significa que vos tenés la solución. Puede ser que aportes a la solución, pero no es cierto que vos tenés la solución. Dice Carlos, no es negativo, es más bien positivo que surja toda una variedad de opiniones respecto a la solución a darse a los problemas. Esto no es nuevo. Se ha dado tanto en otras luchas revolucionarias victoriosas como en procesos históricos que datan desde la antigüedad. Desde el mismo texto de la Ilíada se ven las discrepancias que surgen dentro de un mismo bando combatiente. Por cierto, y esta es una cosa que rescato para hoy, dice Carlos Fonseca, por cierto que en la Ilíada se narra el papel que combatientes envejecidos pueden desempeñar a favor de la armonía en el seno del propio bando. Miren qué interesante. Cómo los combatientes envejecidos pueden aportar a la armonía en un mismo grupo. Tomemos esa lección. Dice Carlos en el punto 19. En Nicaragua habrá revolucionarios porque hubo Frente Sandinista. Y habrá Frente Sandinista, tenemos que decir con énfasis, dice Carlos. Del mismo modo, dice, hubo Granma y Sierra Maestra porque hubo Cuartel Moncada un 26 de julio. ¿Cómo negar que el Frente Sandinista, tal cual es, con sus luces y sus sombras, se convierta en el centro de atracción de la vida política nacional? Y se trata de un destacamento que no se ha sectarizado
y puede dar cabida a distintos sectores populares, y que tampoco sea abierto en exceso como para negar el predominio que le corresponde en la unidad popular a la Alianza Obrero Campesina. Carlos Fonseca. Punto 20 de la nota sobre la montaña. Punto 29. La elevación del lugar del Frente Sandinista en la vida nacional, a la par de otros factores que en parte se han mencionado, está acompañada, esto es muy importante, de la aproximación a nuestras filas de elementos de procedencia pequeño burguesa. Tiene su lado positivo la ampliación de la base social a la que llega la influencia de nuestro destacamento, pero también tenemos que abrir los ojos respecto a la pequeña burguesía que arrastra consigo sus hábitos liberaloides e individualistas. Y hay que relacionar con esto toda una serie de dificultades que se introducen en el debate necesario para esclarecer los agudos problemas que se presentan en el camino. Cada vez que es posible hacer alusión a toda una cantidad de hechos desagradables en nuestra vida orgánica interna, tanto en el exterior como en el interior del país, lo mismo en la ciudad y la montaña, no es posible encontrar una explicación satisfactoria si no se trae a la mente el papel de los hábitos pequeños burgueses, el individualismo, el engreimiento, la falta de modestia. Pero la referencia, dice Carlos Fonseca, hay que hacerla primordialmente sobre los hábitos, más que sobre las personas que lo arrastran. O sea, no es el problema de las personas, sino los hábitos que todos arrastramos, pequeños burgueses, sin que esto tampoco llegue al extremo de evadir la responsabilidad individual. O sea, sí, nos vamos a ir a los hábitos, pero hay compañeros y compañeras que tienen demasiado, que manifiestan en demasía esta debilidad y que hay que señalarlo. ¿Ya? En otro documento de Carlos, o más bien sobre Carlos, que fue publicado en noviembre de 1982, preparado por el Instituto de Estudio del Sandinismo, motivaciones de lucha del FSLN. Dice Carlos: los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional combatimos en defensa del pueblo trabajador, combatimos por amor a la patria sojuzgada, combatimos por convertir en realidad nuestros sublimes ideales, en donde lo que prevalezca sea la justicia, el amor, la felicidad y la erradicación de actos inhumanos, en fin, donde sea eliminada la brutal explotación del hombre por el hombre. Sean cuales sean las diferencias entre los nicaragüenses, cada uno tiene lugar en las filas del Frente Sandinista. Tal característica es compatible con la posición de vanguardia del sector que se identifica con la clase obrera y la clase campesina y que se guía en acción con la filosofía del socialismo científico. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. El Frente Sandinista comprende todo lo duro que es el camino guerrillero, pero no está dispuesto a retroceder. En el mensaje del Frente Sandinista a los estudiantes del 15 de abril de 1968, que es un mensaje muy duro, dice Carlos Fonseca: hermanos estudiantes revolucionarios, a lo largo del presente mensaje hemos expuesto los deberes que les competen a ustedes. Reclamamos de ustedes el cumplimiento de esos deberes patrióticos. En la negligencia demostrada por los estudiantes revolucionarios en el cumplimiento de sus obligaciones, corresponde cierta culpa a la dirección del Frente Sandinista. Esta culpa consiste en que la dirección no ha sido lo suficientemente exigente con los compañeros estudiantes revolucionarios. Ha habido en la dirección demasiada complacencia, demasiada tolerancia ante la indisciplina de los compañeros a quienes se ha supuesto imbuidos en la conciencia revolucionaria.
Esta complacencia debe llegar a su final. A cada estudiante se le debe colocar en el lugar que merece. El estudiante que lleve en su mente la convicción revolucionaria y no se conduce en la práctica de acuerdo con esa convicción, no debe ser considerado como revolucionario, sino como cómplice del enemigo. Esta es una frase lapidaria, hermano. La voy a leer, sustituyamos. Él dice el estudiante porque es un mensaje dirigido a ellos. Voy a sustituirla por el militante. El militante que lleve en su mente la convicción revolucionaria y no se conduce en la práctica de acuerdo con esa convicción, no debe ser considerado como revolucionario, sino como cómplice del enemigo. Palabra sí, pero debe ser consecuente con la acción. La consecuencia, hermano, el obrar según lo que pensamos, la consecuencia. Y el que tenga convicción, pero no se conduzca en la práctica de acuerdo a esa convicción, ese no es un revolucionario, ese es un cómplice del enemigo, dice Carlos Fonseca. Sigue en este mensaje, Carlos. La complacencia ante la indisciplina de muchos compañeros estudiantes la ha manifestado también la dirección del Frente Sandinista entre militantes de otras procedencias. Y al hablar de uno de los mayores errores que han originado la imposibilidad del éxito total hasta hoy, debemos mencionar esta complacencia. Ese error no ha de continuar. Quienes dan lo máximo de sí mismos en aras de la liberación nacional, quienes ofrendan a la patria humillada todo lo que tienen y hasta la vida, tienen pleno derecho de exigir sacrificios a quienes declaran que aman a la patria, que profesan ideales revolucionarios. La complacencia ante la indisciplina, la inconstancia para impartir instrucciones acerca del trabajo, la debilidad de no sancionar los errores graves, todo ello conduce a debilitar el movimiento, a restarle fuerza a la organización revolucionaria, lo cual dificulta mucho más la victoria en el combate forzosamente desigual. Una disciplina severa, las constantes instrucciones, la intransigencia ante los graves errores debe conducir a éxitos importantes para el movimiento revolucionario. Culmino con estos 3 pensamientos. 4. La emancipación nacional de Nicaragua se alcanzará a través de la acción armada sostenida por las masas populares y orientada por los más avanzados principios revolucionarios. Las celadas, las emboscadas enemigas del pasado fracasarán de repetirse ahora. En el nuevo tiempo, no solo uno de cuantos pueblos se rebelan contra el imperialismo yanqui, sino que todos juntos, en creciente batalla unánime y encaminada a derrocar al ejército del dólar. La unidad de los revolucionarios como requisito para derrotar a los yanquis, hermano. Derrotar al imperialismo, ya acabarlo. La victoria final no se produce de inmediato. El enemigo no es la camarilla reaccionaria local, la que pudo ser derrotada 1000 veces con las sucesivas acciones emprendidas. Se trata de enfrentar al enemigo de más de un siglo, el imperio del dólar. La frustración que siguió al periodo de la resistencia sandinista no ha de repetirse hoy. Ahora los tiempos son otros. Los días actuales no son como aquellos en que Sandino y sus hermanos guerrilleros se batían solitarios contra el imperio yanqui. Hoy los revolucionarios de todos los países sojuzgados se lanzan o se preparan para librar la batalla contra el imperio del dólar. Aunque es poco lo que queda por hacerse, se siente como nunca en la historia el crujir los cimientos del dominio imperialista en América Latina, en África, en el mundo entero. Nunca más cierta esa última frase como hoy en día. Reflexiones de Carlos Fonseca, el jefe de la Revolución Popular Sandinista. Trabajar, avanzar, combatir, vencer.
Patria y Libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.